Bueno, pues lo que voy a dar yo ahora son unas pruebas de divisibilidad por números sencillos. Sin demostración, las deberíais conocer ya, pero por si acaso las vamos a dar rápidamente. La primera es la prueba del 2. N es divisible por 2 si su última cifra es par, es decir, también es divisible por 2. Los números divisibles por 2 tienen en su representación decimal una última cifra par. Ejemplo, 422 es par y 2 también es par. 438 es par y 8 también es par. Pero 421, 439 no son pares y su último dígito tampoco es par. ¿Vale? Bien. Esto del último dígito depende de la representación decimal del número. Si tuvierais una representación binaria, y os lo voy a hacer explorar en algún problema, tendréis que ver cómo quedan las pruebas que estamos dando. ¿Vale? La traducción no va a ser siempre obvia. Bueno, un número es divisible por 5 si su última cifra es 0 o bien 5. Los ejemplos pues puede ser 420, por escribir uno parecido a este, y 435. Ambos son divisibles por 5, probadlo. Pero 421 no lo es y 439 tampoco. Estos no son divisibles por 5 y estos sí. ¿Vale? Bien, y por 10. Pues n es múltiplo de 10 y este agrupa los dos anteriores, porque para ser múltiplo de 10 tiene que ser múltiplo de 2, por tanto par, y múltiplo de 5. Así que tiene que cumplir las dos reglas. La última cifra tiene que ser 0 o 5 y además tiene que ser par. Como 5 no es par, solo queda 0. Así que un número es múltiplo de 10 si termina en 0. Y no tengo que deciros nada al respecto, esto lo sabéis de sobra, ¿no? Bueno, la prueba del 3. N es múltiplo de 3 si también lo es la suma de sus dígitos. Y eso también funciona para 9, así que donde digo 3 podemos decir 9. N es múltiplo de 3 si lo es la suma de sus dígitos, o n es múltiplo de 9 si lo es la suma de sus dígitos. Ejemplo menos trivial, 215.748. ¿Eso es múltiplo de 3 o de 9? Pues parecería difícil de decir, tendría que escribir la división. Sin embargo, con esta prueba sumamos 2 y 1, 3, y 5, 8, y 7, 15, y 4, 19, y 8, 27. Los dígitos suman 27. 27 ya sí es obviamente múltiplo de 3 y de 9. Así que este número es divisible por 9. Si es divisible por 9, también es divisible por 3. ¿De acuerdo? Y me ahorro la descomposición. Bueno, un poquito más difícil es la del 11. Porque hay que llevar cuenta de unos signos. Lo que hay que hacer es tomar la suma de los dígitos impares y restarle la suma de los dígitos pares. Si el resultado es múltiplo de 11, entonces el número original también. Ejemplo 132. 1 y 2, 3. 3 menos 3, 0. Es múltiplo de 11. Y en efecto es 11 por 12. Sin embargo, 259. 2 y 9, 11, pero no es múltiplo de 11, porque 2 y 9, 11 son los que llevan signo más. Le resto 5, 11 menos 5 es 6, que no es múltiplo de 11. Así que ese no lo es. ¿Vale? Bueno, pues vuestro último ejercicio es agarraos las matrículas de todos los coches que veáis en el próximo atasco y vais calculando si son múltiplos de 11, múltiplos de 9, múltiplos de 10, 5, 2, 3. ¿De acuerdo? Bueno, lo siguiente que voy a hacer es un ejemplo un poco más elaborado de demostración por reducción al absurdo, que se utiliza muchísimo. ¿Vale? Y ya que estamos con los racionales, pues vamos a resolver un caso muy famoso, que es la demostración de que raíz de 2 no pertenece a los números racionales. ¿De acuerdo? Raíz de 2 no es racional. ¿Esto qué quiere decir? Que no existen dos enteros, como raíz de 2 es positivo, vamos a tomar la rama positiva de la raíz,
van a ser naturales, no existen P y Q tales que P partido por Q den raíz de 2. Y lo vamos a hacer llegando a un absurdo. Entonces, ¿cuál es la estructura de una prueba de este tipo? Vamos a hipotetizar lo contrario de lo que queremos demostrar. ¿Vale? Así que vamos a hipotetizar raíz de 2 es racional. Una vez que lo hayamos hipotetizado, buscamos una contradicción lógica y, por tanto, raíz de 2 no podría ser racional. Así que si lo contrario es falso, pues lo que quería afirmar tiene que ser cierto. Así que raíz de 2 no va a poder ser racional. ¿Se ve? En términos de una tabla lógica, lo primero que haríamos en una demostración por reducción al absurdo es afirmar A. Después intentaríamos demostrar que de A se sigue B, que de B se sigue C, etc. En el paso n habría una cierta proposición de la que se seguiría menos A, lo contrario de A. Pero como en la primera he afirmado A y en la enésima he afirmado que de Z se sigue A, por tanto, de A se sigue B, de B, C, de Z menos A, ¿no? Pues de A se sigue menos A. Entonces, como en la n más 1 de A se sigue menos A y en la 1 he afirmado A, pues de A y de A se sigue menos A, por la simplificación del condicional, la conclusión, en la n menos 2 afirmo menos A. Pero si he afirmado A y he afirmado menos A, concluyo, la conclusión de esta tabla lógica es A y menos A. Eso es un absurdo, eso no puede ser. No puedo afirmar una misma cosa y lo contrario. Así que la hipótesis es falsa. Entonces rechaza la hipótesis, con lo cual menos A es cierto. Pero en el caso, esto normalmente funciona y hemos demostrado lo contrario. Pero claro, en el caso de la paradoja de Russell, el barbero que afeita a las personas que no se afeitan a sí mismo, puedo volver a empezar con menos A y al absurdo llegar a A, con lo cual ni es cierto A ni es cierto menos A. Entonces tengo un absurdo de nivel más alto, ¿vale? Pero normalmente con esto nos basta. Si no tenemos objetos que se autorreferencien, normalmente hipotetizo una y llego a un absurdo, con lo cual la otra es cierta, ¿vale? Pues esa es la lógica de una demostración al absurdo. Bueno, otros finales típicos de estas tablas podrían ser Otros finales típicos de estas tablas lógicas pues podrían ser A o bien menos A. Pero A o bien menos A es una tautología. Esto no afirmaría nada. Lo que queremos muchas veces es que la última proposición de una tabla lógica sea A, una proposición aceptable del lenguaje. En ese caso hemos demostrado algo y hemos aprendido algo. O sea que si terminamos con una proposición en positivo o negativo, hemos aprendido algo. Si terminamos con A y menos A, con A o menos A no hemos aprendido nada porque eso es siempre cierto. Y si terminamos con A y menos A, entonces hemos llegado a una contradicción y lo que se quería demostrar, la primera proposición que hemos hipotetizado, es falsa. Bueno, pues con esa lógica vamos a ver el ejemplo de que raíz de 2 no pertenece a los racionales. Es un clásico muy sencillo. Así que, por reducción al absurdo, voy a hipotetizar lo contrario. Nuestra hipótesis va a ser que existen P y Q naturales, de tipo 1, 2, 3, etc. No puedo incluir el 0 porque el Q va a ir en un denominador y raíz de 2 no es 0, así que quito el 0. Que no tienen ningún divisor en común, y aquí me dejo una nota que luego comento. Así que van a existir P y Q naturales sin divisor común, tales que raíz de 2 sea P entre Q. Bueno, pues empezamos la demostración. Esta es la hipótesis. Primer condicional, si raíz de 2 es igual a P entre Q, puedo concluir que, elevando al cuadrado, 2 es P cuadrado entre Q cuadrado. Despejando, 2Q cuadrado es P cuadrado. Pero si P cuadrado tiene un factor 2, P cuadrado es par.
p cuadrado es par, y de ahí concluyo que p es par. Esto asumo que lo sabéis, pero como alguno no estará seguro, dejo una nota y luego lo discutimos. ¿De acuerdo? P es par. Entonces, transitividad del condicional, pasamos al siguiente paso. Existe otro K natural tal que P es 2K, porque P es par, así que es divisible por 2. P es divisible por 2, existe un K tal que P es 2K, ¿verdad? Elevo al cuadrado otra vez esta afirmación. P cuadrado es 4K cuadrado. Bueno, P cuadrado es 4K cuadrado, pero por aquí tenía una ecuación para P cuadrado, así que puedo combinar las dos. P cuadrado es 2Q cuadrado y P cuadrado es 4K cuadrado, de donde se sigue que 4K cuadrado es 2Q cuadrado. Es decir, Q cuadrado es 2K cuadrado y por tanto Q cuadrado es múltiplo de 2. Así que Q cuadrado es par y Q, por tanto, también es par. Pero si aquí digo que P es par y aquí digo que Q es par, ambas cosas son ciertas a la vez. P es par y Q es par. Y eso es una contradicción contra la afirmación de que no tienen ningún divisor común. Si no tienen ningún divisor común, no pueden tener a 2 por divisor común, así que no pueden tener a 2, no pueden ser pares a la vez. Bueno, pues si llego a un absurdo lógico, tengo que rechazar la hipótesis. Estoy afirmando a la vez algo y lo contrario. Así que la hipótesis es falsa. Y en este caso la hipótesis es precisamente esta primera frase, que existen P y Q pertenecientes a N, tal que raíz de 2 es P entre Q. ¿Vale? Rechazo la hipótesis, así que no existe ningún par P y Q con raíz de 2 igual P dividido por Q. Y eso implica que raíz de 2 no es racional. Bueno, vamos a ver estas notas. La primera, no perdemos generalidad solicitando que no tengan ningún factor común. Había dicho que P y Q no eran primos entre sí. Bueno, imaginemos que no lo fueran. Si no son primos entre sí es que tienen un factor común, vamos a llamarlo A. P es A por P' y Q es A por Q'. Simplificamos la fracción y llegamos a P' entre Q', que sí que ya son primos entre sí. Con lo cual, todo lo que hemos dicho antes se refiere a estos. Claro, los números racionales en realidad no son cocientes. Los números racionales son clases de equivalencia. Otro día, quizá en álgebra, os definamos lo que es esto, con más precisión. Son conjuntos de objetos que son equivalentes. Todos son equivalentes a un cociente P' entre Q', que son primos entre sí. Y es estos dos los que hemos usado en la demostración anterior. ¿Vale? La segunda nota se refería al cuadrado. Si el cuadrado es par, entonces el número es par. ¿Vale? Pues vamos a demostrarlo al revés. Vamos a demostrar que si h es impar, entonces h cuadrado también es impar. Esto es muy fácil. Si h es impar es de la forma 2L más 1 y su cuadrado es de la forma 2L más 1 al cuadrado, que es 4L cuadrado por el cuadrado del primero más 4L por el doble producto más 1. Número par más 1, por tanto es impar. Así que si h es impar, h cuadrado es impar. Le damos la vuelta al condicional. Por contraposición, si h cuadrado no es impar, entonces h, lo contrario, no puede ser impar. Bien, aquí voy a dar un salto, no os demuestro, podría ser una nota 3, que todo número natural es par o es impar. Lo podéis probar a demostrar por inducción, como os enseñé el otro día. Así que lo contrario de ser impar es ser par. Y en ese caso, si h cuadrado no es impar, h cuadrado es par. Y si h no es impar, h es par. Es decir, si h cuadrado es par, h es par, que es lo que nos hacía falta antes. Y con eso, pues hemos terminado la demostración. Raíz de 2 no es racional y habéis visto una demostración completa por reducción al absurdo.
Thank you.